Ciudadanos del Cielo, con el Padre Manuel Horta. Muy buenos días, queridos amigos. Damos comienzo a una nueva emisión del programa Ciudadanos del Cielo. Vamos a seguir desarrollando las virtudes y la vida de San Juan Bautista de la Salle, el sacerdote que fundó la congregación de los hermanos de las escuelas cristianas y que, como ya habíamos dicho, en los programas anteriores había nacido en Reims, en Francia, un 30 de abril del año 1651, y que lo dejamos en el pasado programa después de haber comenzado ya la fundación de esta congregación de maestros laicos entregados a la hermosa tarea de educar a niños pobres, huérfanos, en escuelas que empiezan a partir de la primera a multiplicarse, la primera en Reims. Como él ya se ha deshecho de alguna manera de esa fundación semejante de escuelas de chicas que había iniciado en Reims el beato Nicolás Roland, que fue su director espiritual, porque habían sido fundadas en París por otro que hoy es beato, el beato Nicolás Barré, el Instituto de Hermanas del Niño Jesús, y él ya al fallecimiento de su padre espiritual, el padre Roland, hizo todo lo posible por sacar adelante estas escuelas, pero logró que ya no tuvieran que depender de él. Renunció a su canonjía, lo cual le trajo ya algunos sufrimientos, porque no lo hizo en la persona de su hermano, de uno de sus hermanos, que había entrado también en el seminario para ser sacerdote diocesano, tenía otro que había profesado en los agustinos, sino que renunció a su canonjía en favor de un muchacho, de un joven sacerdote pobre y necesitado, para que se pudiera ayudar de esa canonjía. Bien, pues todavía han sido pequeñas las persecuciones que ha sufrido. Ahora en el programa de hoy veremos cómo a raíz del nacimiento de la congregación de hermanos laicos, laicos quiere decir que no son sacerdotes, son religiosos, por tanto no son seglares, sino religiosos, pero son laicos, es decir, sin recibir órdenes sagradas. Son religiosos laicos. Se abre, por supuesto, en primer lugar, ya hemos dicho, una escuela en Reims, y luego empiezan a abrirse otras escuelas distintas. Sin embargo, las persecuciones empiezan pronto. Les persiguen asociaciones de maestros que piensan que ven peligrar sus puestos de trabajo, personas de mala fe, parientes de otros sacerdotes. De hecho, se elige a un superior general, pero el instituto va a seguir dependiendo en definitiva de él, único sacerdote. Se piensa que puede haber un superior general que se ordene sacerdote, pero
eso la Santa Sede corta esta posibilidad. Será una congregación laical cuyos superiores generales serán también religiosos laicos. Hay varias denuncias y los hermanos se ven desprestigiados por las sospechas que se levantan frente a ellos. En 1692 puede organizarse un noviciado para formar futuros maestros y maestros religiosos para la congregación. Hay un grupo en Reims, otro grupo en París, ya hay un grupo de hermanos que han hecho sus votos perpetuos. El grupo parece que está consolidado. Se van sorteando denuncias y procesos, se pagan multas, pero se sigue adelante. Juan Bautista de la Salle, que ha renunciado a otras responsabilidades, encuentra tiempo para escribir. Escribe una regla para los hermanos, una regla para el director, para los directores de las escuelas, un libro de meditaciones para los tiempos de retiro, ya que estaba previsto que los hermanos tuvieran retiros periódicamente y él les suministra materias, meditaciones para estos tiempos. Escribe distintos tratados para orientar a esos educadores cristianos en la formación cristiana de los chicos. Una guía para el formador de maestros y sobre todo una guía general de las escuelas cristianas, que será un verdadero manual o tratado de pedagogía religiosa, de pedagogía cristiana. Para los alumnos escribe un tratado de urbanidad, un libro, el libro de los deberes del cristiano, de tipo catequético, para personas que quieren vivir con exigencia su consagración bautismal. Hay también libros directamente para la educación de los niños, un silabario para el uso por parte de los hermanos en las aulas, un libro de cantos religiosos. Como ven, libros y libritos y folletos que procuran simplemente que la congregación tenga sus propios materiales pedagógicos. Hay una asociación de maestros calígrafos, que se querellan contra los hermanos por intrusismo profesional. En 1691, cuando tiene 40 años Juan Bautista, es cuando empieza a tener problemas de salud de cierta importancia. De hecho, a raíz de una enfermedad reumática, el mismo doctor que lo atendía recomendó que se le administrara el sacramento de la unción de enfermos, que en la época solamente se administraba a enfermos muy graves en peligro de muerte. Sin embargo, él supo recuperarse, aunque su salud no volvió nunca a ser la misma. Mientras tanto, las escuelas se multiplican. En Chartres, donde llegó a haber incluso 2 escuelas, en París también 2 escuelas, en Calais, otra más en Reims. A petición del arzobispo de París se abre una escuela para formar a hijos de familias irlandesas que habían tenido que exiliarse de Inglaterra y de Irlanda por la presión política contra los católicos. Y él acepta ese encargo difícil de educar a niños que tienen otra lengua, educarlos cristianamente, católicamente. Llegan a tener entre las distintas escuelas hasta 3.000 alumnos y siempre creciendo en medio de las calumnias con que son acusados. De hecho, por su amor a la sede romana
del Santo Padre, el Papa, él quiso fundar una escuela en Roma y envió allí a dos hermanos que también eran entre sí hermanos de sangre, el hermano Gabriel Droland y su hermano Gerardo Droland. Esto fue en 1702, aunque este último, Gerardo Droland, se desanimó pronto y regresó a Francia. Él quería tener eso, una casa, una fundación y una escuela en la Roma, la capital de los papas. Pero en Francia ha existido como tendencia el llamado galicanismo, que era un deseo de independencia de la Iglesia francesa. De hecho, se miraba a Inglaterra, que tenía una iglesia ya separada de Roma, y sin caer en el protestantismo ni en otras herejías, muchos prelados franceses se sentían a veces antes franceses que católicos. Por eso el arzobispo de París, el arzobispo Noailles, que se consideraba un teólogo fiel a Roma, sin embargo también sentía estas ideas galicanas y prestó oídos a ciertas calumnias contra Juan Bautista, que le terminó cayendo antipático precisamente por esa devoción que tenía a la sede romana. A consecuencia de esto, en aquel mismo año 1702, uno de los hermanos más antiguos, el hermano Nicolas Vuillard, ante tantas sentencias y acusaciones en contra de la congregación, pidió separarse de la congregación y dejar el instituto recién fundado. Esto hizo sufrir muchísimo a Juan Bautista de la Salle, que lo apreciaba. De hecho, los vientos de la persecución se hicieron muy fuertes. El arzobispo de París, que he nombrado antes, Noailles, nombra a un sacerdote que no es de la congregación, el abbé Bricot, como superior de los hermanos. La congregación se opuso y hubo realmente situaciones muy tensas. Juan Bautista de la Salle tuvo que utilizar toda su prudencia, toda su actitud diplomática para suavizar estas medidas. Nuevos pleitos ganados por los hermanos calígrafos contra los hermanos de la Salle, nuevas multas, y sin embargo la congregación seguía fundando más y más escuelas, lo que indica que era una obra apostólica muy necesaria. Se funda en Dijon, en Brest, en Calais, en Rouen, y de hecho esa escuela de Rouen, la casa de Saint John, fue para San Juan Bautista un centro de referencia hasta su propia muerte. Allí tuvieron escuela con internado, un centro de reeducación y también noviciado. Un pleito muy fuerte contra Juan Bautista fue el que se desencadenó en 1711. La familia de un joven sacerdote llamado Jean-Charles Clément, que precisamente había acudido a Juan Bautista de la Salle en demanda de ayuda. Él quería fundar y dotar de sus propios bienes una obra para la formación de maestros rurales. Una escuela que estaría en París, pero para formar maestros rurales. Pues bien, Juan Bautista de la Salle le ayudó con hermanos para esta obra. Incluso la Salle tuvo que adelantar dinero para la casa donde se iban a formar estos maestros rurales en París.
aunque el joven sacerdote, el abbé Clement, se comprometió que él correría con los gastos de mantenimiento. Pero este muchacho no calculó bien las cosas y el padre del sacerdote llegó a acusar a Juan Bautista de la Salle de haberse aprovechado de la juventud, la inexperiencia, incluso la minoría de edad del abbé Clement para hacer todo aquello. Había sido justo al contrario, la Salle quien se había dejado convencer y para ayudar al sacerdote. Tuvo que perder mucho dinero en hacerse cargo de contratos firmados por el abbé. No se defendió Juan Bautista de la Salle, que fue condenado al año siguiente, 1712, sin que él hubiera querido defenderse. Evidentemente, él, después de la pérdida de todo ese dinero, se sintió mal Juan Bautista de la Salle y decidió quitarse de en medio. Se marchó hacia el sur y para trabajar en las obras, en las escuelas de la Salle en el sur, desde Grenoble en el Delfinado o Avignon ya en el Midi francés. Estando en Marsella, estuvo a punto de viajar a Roma para apoyar al hermano de Roland, el que había perseverado, que tenía ya esa escuela en Roma, escuela del Papa, que era lo que quería Juan Bautista. Pero en Marsella se desata la persecución jansenista, no contra los jansenistas, sino instigada por los jansenistas. Es el año 1713. La Salle también decide apartarse. Primero se marcha al santuario de la Sainte Baume, el Santo Bálsamo, y luego se marcha a un convento dominico, Saint-Maximin, y en agosto de 1713, en ese deseo de ir huyendo cada vez más, se retira al monasterio de la Gran Cartuja, que como ustedes saben está cercano a Grenoble. Allí sufre grandes ataques de reuma y vive una vida muy apartada y muy retirada. Al final del año 1713 viaja de nuevo a París cuando ya la persecución está se ha debilitado. Los hermanos además le exigen, en virtud del voto de obediencia que había hecho a la congregación, de que regrese a ayudar allí en París. En 1717 convoca una asamblea general de todos los hermanos para conseguir enderezar el rumbo de la congregación y después se retira a la casa de Saint John, de la que hemos hablado, en Rouen, donde se dedica a escribir. Allí, que tenían también, además de escuela e internado noviciado, formar a los jóvenes, y sigue escribiendo cartas. En 1719 se agrava su enfermedad reumática. Él ha escrito ya una serie de meditaciones para los domingos y fiestas y una obra muy importante que será una explicación de su método de oración. Sí, San Juan Bautista de la Salle tiene un interesante, hermosísimo, yo creo que incluso actual, desde la perspectiva moderna, modo de oración que él procuraba enseñar a los hermanos, también a los alumnos mayores y a seglares que se acercaban a él. El día 19 de marzo, el día de San José de aquel año 1719, él celebrará su última misa y después, ya muy impedido, tiene que guardar cama. El 3 de abril dicta su testamento y el Viernes Santo, que era 7 de abril del año 1719, falleció. Curiosamente es un Viernes Santo y además 7 de abril, fecha en que con mucha probabilidad habría muerto nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Era un hombre
todavía joven. Él apenas tenía 68 años de edad. Pero murió afortunadamente, diríamos, en ese momento, porque así no logró enterarse de una última gran persecución que además había empezado con una sentencia contra él en que le imponía una serie de restricciones a su ministerio sacerdotal. Concretamente se le retiran las licencias sacerdotales, porque la curia diocesana de allí, de Rouen, pues se le habían interpuesto nuevas denuncias y calumnias. En el lecho de muerte, antes de morir, se consideran que una de sus últimas palabras fue el decir: adoro en todo la voluntad de Dios para conmigo. La cruz se había hecho muy presente en los últimos tiempos. 68 años, que no había llegado a cumplir, porque él cumplía el 30 de abril y murió el 7 de abril. A su muerte había 42 escuelas y comunidades de hermanos de La Salle. Había 125 hermanos y entre 5.000 o 5.500 alumnos en las escuelas. Se enterró en una iglesia, la iglesia de San Severo, y se trasladó a aquella casa donde había vivido y formado novicios, San John, en 1734. Se trasladan en distinto lugar su sepulcro, con motivo de la exclaustración de religiosos que hubo en Francia en 1904, y finalmente en 1937 se llevaron sus restos a la casa generalicia de los hermanos en Roma, y allí se han quedado. Allí finalmente en Roma, el que había amado tanto al Papa descansó en paz. Y tardó mucho su beatificación y su canonización por culpa de todas estas calumnias y pleitos que había tenido en vida. Fue el Papa León XIII el que lo beatificó primero en 1888 y después el mismo Papa lo canonizó en 1900. Y Pío XII lo proclamó patrono de todos los maestros católicos. Mis queridos hermanos, esta es la vida de este santo educador que vivió a la sombra de la cruz, pero fue fiel hasta su muerte. Hasta la próxima semana, recibid la bendición del Señor. Han escuchado en Radio María Ciudadanos del Cielo con el Padre Manuel Horta.